buenos días. El Señor Todopoderoso bendiga grandemente sus vidas en esta preciosa mañana de martes de cafecito con Dios. Aquí tengo mi taza de café, mi Biblia, mi cuaderno, mis bolígrafos, para poder compartir con ustedes este mensaje. Así que bienvenidos a nuestro café. ¿Me escuchan? No, por favor, los que están conectaditos, sé que nos hemos demorado porque mi teléfono. Ok, gracias María Paula. Bienvenidos a nuestro café. Hola Amparito, bendiciones, buenos días. Gloria al Señor. Ahora sí me escuchan perfectamente. Bueno, y venimos hablando de José, el hijo de Jacob, el hijo del patriarca Jacob, ¿verdad? Y hoy voy a hacer como, en medio de lo que venimos hablando, voy a hacer como un paréntesis, no porque me voy a salir de, del contexto, sino porque voy a hablar de supuestamente algo que ya estaba en otro capítulo anterior. Y es ¿a quién le cuentas tus sueños? Hola Margui, buenos días. ¿A quién le cuentas tus sueños? Muchas veces el Señor nos habla a todos de diferente manera y se revela a nosotros, sus hijos, de diferentes maneras. Y nosotros a veces somos muy emotivos para ir contando todo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y a José, el hijo de Jacob, le pasó algo similar, porque él sabe cómo se va a revelar a Margarita, cómo se va a revelar a María Paula, cómo se le va a revelar a Mari. El Señor sabe cómo se revela a nuestras vidas y de la manera que nosotros podemos entenderle y caminar hacia su propósito, ¿verdad? Con cada persona, a veces entre nosotros hay celos, contienda. Pastora Margui, buenos días. Porque Dios le habla a Dios, bueno, eso es inmadurez porque Dios nos habla a todos de diferente manera y nos ama a todos. Nos usa de diferentes formas. Entre nosotros no puede haber celos, contiendas, ni nada que se le parezca. Y muchas veces queriendo comentarle a otra persona que Dios nos usa, que Dios me ha dicho, que Dios me ha revelado, nos volvemos imprudentes. Y antes de comenzar con el texto, quiero contarles qué es prudencia. Prudencia. Y lo voy a contar según la Real Academia de la Lengua. Y queremos contarles a uno, a otro, todo lo que Dios nos revela. Y muchas veces el Señor nos dice, hey, quieta, quieta Mari, quieta Margui, quieta Luz, quieta. Sé prudente. No todo tenemos que contarlo, no todo tenemos que vociferarlo, no todo tenemos que sacarlo a la luz. Hay cosas que son Dios y nosotros. Y o lo contamos a todo el que se nos atraviesa. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la virtud que consiste en actuar con cuidado, con sensatez, con moderación para evitar daños. Significa pensar antes de actuar. Pensar en las consecuencias que esto nos va a traer. Y muchas veces no conectamos la lengua con el cerebro ni la lengua con el corazón. O sea, hacemos unas mezclas de emociones y sale todo. Significa pensar antes de actuar. Evaluar los riesgos. Evaluar las consecuencias. Prudencia también significa ver de lejos y proveer. Encontré un dicho que dice que la prudencia es la inteligencia de los valientes.
Es una virtud que consiste en actuar con sabiduría y con moderación en medio de las circunstancias. Evitar decisiones emotivas y ser muy cauteloso con ellas. Muchas veces nos dejamos ganar de las emociones más que de la prudencia. No tenemos dominio propio. Por eso es que ser prudente implica templanza, dominio propio, cautela. Ahora sí, vamos a leer por qué les estoy hablando de esto. Y vamos a Génesis capítulo 37 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Y dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Génesis 37, versículo 5, voy a comenzar. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor mío y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Tremendo. Él estaba, dice el versículo 6, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, él quería contárselo a todo el mundo. Él quería mostrar que Dios le había revelado un sueño y que eso iba a acontecer. Lo que no contaba José era todo el proceso que iba a pasar para que ese sueño llegase un día a ser realidad. ¿Y qué pasó? Esa emoción lo llevó a contarle a sus hermanos, porque estaba él emocionado, estaba contento. Y ellos, fíjense que los hermanos en el versículo 8 le dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? O sea que los hermanos pudieron interpretar perfectamente el sueño, porque más clarito no cantaba el gallo. Lo interpretaron perfectamente, lo sabían que eso iba a ser, pero ellos querían oponerse a que ese sueño se cumpliese, porque dice la palabra que le aborrecían a José. Y dice, a causa de los sueños y de sus palabras lo aborrecieron aún más. Aún más. José contó los sueños que le dio el Señor. ¿Y a quién se los contó? A sus hermanos. ¿Qué peligro había en ese momento? Si eran sus hermanos, si es su familia. Entre la familia estamos es para protegernos, ¿verdad? Pero el corazón del ser humano, así sea familia, es el corazón del ser humano. Él no se lo estaba contando a un enemigo, él no se lo estaba contando a sus hermanos, a sus compañeros de vida. ¿Sabía usted que el Señor nos da hermanos de papá y mamá y hermanos espirituales para caminar en este camino que se llama vida? Para eso nos da hermanos, para protegernos, para ayudarnos, para caminar, para hablar, para aconsejarnos mutuamente, para protegernos. Para eso nos pone hermanos. Nuestros padres se mueren, se van a la presencia del Señor, pero realmente quien comparte con nosotros una vida son los hermanos que han nacido del amor de nuestro papá y de nuestra mamá. Entonces, para eso el Señor
pone esos hermanos y ustedes ven que ellos parten, pero debe ser así. Deben caminar juntos como hermanos en esta tierra. Tanto es, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno a los sobrinos los llega a querer igual que a los hijos, igual que a los hijos. Entonces, vamos entendiendo que él no se dirigió a extraños ni a enemigos, a la familia. Pero a veces nosotros no podemos contar todo. Tenemos que ser prudentes, porque el corazón solo lo conoce el Señor, el Señor. Y muchas veces ocurre eso, que lo malo que hay en nuestro corazón sale a flote. Y dice el versículo 9, y soñó otro sueño. Vamos a leer. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. He aquí, he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Volvió a contar el sueño. Otro sueño que Papá Dios le había dado. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió. Su papá lo reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense que ya acá Jacob queda, ¿cómo es que yo me voy a inclinar tu mamá si somos tu mamá y tu papá? ¿Cómo nos vamos a inclinar delante de ti? Wow. ¿Quién fue el que se disgustó ahora? Papá. Y era su hijo amado. Pero el corazón nos juega malas pasadas. Por eso tenemos que tener pendiente a quién le contamos nuestros sueños y lo que Dios nos habla. Y sé que sus hermanos, en el versículo 11, el último que leí, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, después de eso, meditaba. Y yo quiero que usted, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 9, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró Dios de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 65 personas. Y así ascendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres. Está en el libro de Hechos. Se cumplió el sueño que José tuvo. ¿A dónde voy, mis amados hermanos? ¿Se cumplió el sueño? Yo te pregunto, ¿se cumplió el sueño? Se cumplió el sueño. Se tuvieron que inclinar delante de José. ¿Y por qué pasó esto? ¿Sabe? Porque José no negoció sus principios. Dice, pero Dios estaba con él
y lo libró de todas sus tribulaciones. Lo importante, mis amados hermanos, es que el Señor esté con nosotros. José no negoció sus principios a pesar de todo lo que vivió, a pesar de que lo aborrecieron, a pesar de que lo calumniaron. No negoció sus principios ni sus convicciones. Los sueños de Dios son para ti. Tú tienes que ser instrumento para que esos sueños que se revelan a tu vida, Dios pueda hacerlos mediante tu vida. No podemos estar contándoselos a todo el mundo. Hay cosas que debemos guardarnos para nosotros. Hay cosas que el ser humano tiene que aprender y una de ellas es prudencia. Así es, Pastora Márgara. Porque es que el corazón solo lo conoce Dios. Solo Dios. Los sueños de Dios son para ti. Son para ti. Si se cumplen cuando caminamos bajo su propósito, bajo sus principios, bajo sus convicciones, bajo su caminar, bajo tu caminar, en integridad. Porque Dios está con los hombres fieles e íntegros. Así nos toque padecer un poco de tiempo, pero después veremos la gloria suprema de nuestro amado Señor. Mi pregunta es, ¿eres una persona prudente o vas contando todo lo que Dios te dice? La prudencia debe ser nuestra amiga. ¿A quién le cuentas tus sueños? ¿A quién le cuentas lo que Dios te revela? Hay que tener cuidado. ¿Caminas con Dios en integridad? ¿Eres instrumento en las manos de Dios? ¿Puede el Señor depositar sueños en ti y tú ser ese instrumento de honra para la gloria de Él? Quiero que reflexionemos en esto esta semana, ¿verdad? Y vamos a orar. Amado Dios, Señor, aquí colocamos, Señor, coloco a cada uno de mis hermanos y coloco mi propia vida. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Señor, que Él sea convenciéndonos de toda verdad. Que nos ayude, Señor, a callar cuando tenemos que callar. Que ese fruto del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Que, Dios mío, que tengamos dominio propio para esta lengua y para este corazón que es malo, perverso y engañoso. Saber que no podemos andar contando todas las cosas, que hay cosas que tenemos que reservarnos, que hay cosas que tenemos que guardarnos. Señor, ayúdanos a ser prudentes. Señor, a caminar bajo tu guianza y tu protección, Señor. Oh Dios mío, Señor, yo sé que todo el que me está viendo tiene sueños y que tú muchas veces te revelas a cada uno de ellos. Ayúdalos a caminar bajo tus propósitos y bajo tu dirección. Te damos gracias por ese precioso tiempo y por tu palabra, Señor. Señor, gracias. Gracias porque sé, Señor, que tú escuchas nuestro clamor y nuestra oración y que tu propósito también en nuestras vidas es que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que nos acompañes esa semana y que sea una semana llena de bendición para nuestras vidas. Amén. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en un próximo café. Bendiciones.